Vamos a revisar un poco acerca de el examen. En este caso sería la pregunta número 2, que fue en la que hubo más dudas. Dice: si dos reactores STR de 200 galones y dos reactores CSTR de 300 estuvieran ordenados en paralelo. Ese es el caso de este problema. Nos dice que esto está ordenado en paralelo con un flujo volumétrico equitativo. ¿Cuál sería la conversión correspondiente si los cuatro reactores... No, ¿cuál sería la conversión correspondiente? Entonces tenemos dos reactores CCTR de 200 galones. Aquí tenemos un CCTR de 200 galones y dos de 300 galones. Ajá. Entonces, en este caso, pues lo que tenemos aquí es que todos estos reactores, todos estos reactores van a van a unirse o van a reaccionar al mismo tiempo. Y en este caso la conversión de cada uno de estos reactores o los flujos después de que reaccionen cada uno de estos reactores se van a juntar y vamos a tener una conversión total, que sería X total. Ajá. Entonces todos estos van a tener una un flujo volumétrico equitativo. Entonces FA0 se va a dividir en 4. Tenemos aquí FA0 entre D4, FA0 entre D4. Solamente una cuarta parte de FA0 es lo que le va a tocar a cada uno de estos reactores. Entonces, como están ordenados en paralelo, solamente van a reaccionar como si tuviéramos un primer reactor. Entonces tendríamos que X va a ser igual a el número de Dampf-Kohler el número de Dampf-Kohler más 1. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a tener aquí una reacción de primer orden. Aquí vemos que sería de segundo orden. Sin embargo, lo que nos dice principalmente si es reacción de primer orden es la constante. Porque esto nos puede engañar. Podemos decir de que esto para que siguiera esta reacción A más B es igual con C, debería de ser elemental. Sin embargo, nos dice que esta reacción no es elemental. Entonces, para empezar, tenemos que calcular el número de Dampf-Kohler. Todos se van a comportar como primer reactor. Entonces, a final de cuentas, todos son primer reactor. ¿Sí? La fórmula que no podemos utilizar si son de diferentes volúmenes es la fórmula cuando están conectados en paralelo. Entonces, la fórmula cuando estamos conectados en paralelo sería diferente. Sí, pero en este caso, como son reactores que están conectados en serie, cuando están conectados en serie, perdón, no podemos utilizar la fórmula porque deben de tener los mismos volúmenes. Y ya la fórmula cuando tenemos, bueno, lo voy a poner por acá. La fórmula sería X es igual a 1 menos 1 sobre D, 1 más el número de Dampf-Kohler a la N. Y aquí nos va a decir el número de reactor que estamos obteniendo. Esto sería en serie. Y obviamente el número de Dampf-Kohler es para reactores con el mismo volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tendríamos un CCTR de 200
que seguiría a un CCTR de 200, que seguiría a un CCTR de 200. Ajá. Entonces, con esta fórmula, con esto, para el primer reactor, sabemos que siempre sería la misma fórmula. Sería el número de Dampf-Kohler más 1, Dampf-Kohler más 1. Y para este sería xn es igual a 1 menos 1 sobre de 1 más el número de Dampf-Kohler al cuadrado. Eso sería para el reactor número 2. Y para el reactor número 3 sería igual a 1 menos 1 sobre de 1 más el número de Dampf-Kohler, esto elevado al cubo. Entonces, obviamente, aquí el número de Dampf-Kohler tiene que ser el mismo. Este número de Dampf-Kohler que entra tiene que ser igual a este. ¿Por qué? Porque aquí está entrando solamente un flujo volumétrico. Ajá, aquí tenemos un flujo volumétrico, que este flujo volumétrico es el flujo molar, perdón, es el mismo, y el flujo volumétrico también tiene que ser el mismo. Ajá. Entonces, esto que entra debe de permanecer aquí. También debe de permanecer acá. Entonces, al final de cuentas, este número de Dampf-Kohler tiene que ser el mismo. Si es que quiero calcular las conversiones, la primera conversión del primer reactor y las conversiones intermedias y la conversión final. Ajá. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque el número de Dampf-Kohler, incluso podría yo decir que el flujo no se divide equitativamente. Aquí estoy ingresando un 75% y aquí estoy ingresando un 70%, pongan ustedes, al primer reactor, y a los demás reactores estoy ingresando un 10%. Entonces ahí ya se completa el 100% de F a 0. Entonces, es más, para arreglos en paralelo ni siquiera es necesario que el flujo sea equitativo. Sin embargo, eso no se los quiso poner en el examen. Entonces, bueno, aquí tenemos este flujo. Lo primero que debemos de hacer es calcular el número de Dampf-Kohler en base al flujo. Ya sabemos que es el primer reactor. Y para el primer reactor no importa si no son del mismo volumen. Ajá. Y para eso sabemos que, bueno, vamos a tener dos números de Dampf-Kohler. O sea, vamos a tener dos conversiones. ¿Por qué? Porque tenemos dos volúmenes diferentes. Entonces, para el primer reactor, o para los primeros reactores de 200, el volumen va a ser igual a 200 galones. Y en este caso, sí, y en este caso, bueno, tau, el flujo volumétrico va a ser igual a volumen entre de el flujo volumétrico. Ajá. Pero el flujo volumétrico sería el flujo volumétrico una vez que ya se divida el flujo, entonces sería entre D4. Entonces el volumen va a ser igual a 200 galones entre del flujo volumétrico. Ajá, en este caso el volumen, ¿cuál sería? Aquí tenemos el volumen que es de 200 galones. ¿Y el flujo volumétrico de cuánto sería? Vamos a ver. El flujo volumétrico, el flujo volumétrico ya se había calculado de
FA0. Primero calculábamos FA0 y les daba un flujo volumétrico B0 de 20.44 pies cúbicos por minuto. Ajá. Y el volumen en este caso había que dividir los 200 galones entre o hacer la conversión. No recuerdo cuál era la conversión. Por aquí lo de tener. Era de los primeros. Ajá. Para la conversión. ¿Cuál era el factor de conversión? No recuerdo. Sí, un pie cúbico es 7.48 galones. 7.48 galones. Entonces ya tenemos esto. Entonces tendríamos que un pie cúbico es 7.48 galones. Entonces eliminan galones y galones y tendría yo que estos serían 200 entre de 7.48. Esto es igual a 26.73. 26.73. En este caso serían pies cúbicos. Y el flujo volumétrico dividido entre D4. Entre D4 serían 5 puntos y tantos. Entonces esto sería 20.44 entre D4 serían 5.11. 5.11 pies cúbicos por minuto. Entonces tau sería igual a 26.73 entre de 5.11. Y tendríamos en este caso tau 26.73 entre de 5.11. Tendríamos un tau de 5.23. Tenemos 5.23. Ya sabemos que en este caso tendría unidades de minutos. En unidades de tiempo. Ok, entonces como reacción de primer orden, el número de Damp-Kohler va a ser igual a tau por K. Entonces esto sería 5.23 por 0.311. 0.311 y esto me da un 1.627. Y ya sabemos que tau es el número de Damp-Kohler es adimensional, entonces aquí ya, entonces x1 va a ser igual a el número de Damp-Kohler, que es 1.6627 entre de 1.627 más 1, y en este caso tendríamos una conversión de 0.61. 9, aproximadamente 0.62. Entonces estos dos, como son de 200 galones, va a ser lo mismo, vamos a tener la misma conversión. Entonces esto sería x es igual a 0.62, este sería x1, y x2 sería igual a 0.62. ¿Ok? Y para el siguiente, pues en este caso este sería volumen 1 y 2. Para el volumen 2 y 3 sería de 300
entre de un pie cúbico 7.48 sería igual a... Ese sería lo único que cambiaría, porque hasta eso ni el flujo volumétrico cambiaría. Entonces tendríamos, vamos a ver, serían 300 entre de 7.48 sería de 40.10. 40.10. Este serían pies cúbicos. Ese sería el volumen. Entonces vuelvo a calcular tau. Tau sería igual a 40.10 entre de... el flujo volumétrico no cambia, sería el mismo, sería de 5.11. Entonces serían 40.10 entre de 5.11, 40.10 entre de 5.11 nos daría un valor de 7.47, 847, 7.847 unidades de minutos. Entonces, por lo tanto, obtengo el número de Damn-Collar, que sería tau por k, y en este caso el número de Damp-Collar de tau por k sería igual a 2.44. 2.44. Esto acá ya sabemos que es 0.311. Entonces es 2.44. Y con eso vuelvo a calcular la conversión para 3 y 4. Entonces serían 2.44 entre de 2.44 más 1 y sería un valor de 0.79 o aproximadamente 0.71. Y pues para calcular la conversión final sería, este sería el 3, este sería el 4, este sería 0.71 y también esto sería de 0.71. Entonces aquí serían 0.66, sería sumarlos todos y dividirlos entre d4 o sumar dos solamente, dos conversiones diferentes y dividirlas entre d2. Voy a hacer esto, 0.62 más 0.71 dividido entre d2 y me va a dar una conversión de 0.66. 0.66 y es así como se resolvía este problema.